Lo primero, quiero pedir disculpas. Cristina Escambís me acaba de decir que ya en la primera diapositiva tengo un error. Y lo podéis ver ahí, pone una historial. En realidad, que yo quería decir una historia, como podréis comprender. O sea que gracias, Cristina, corregimos ese error mentalmente. Es una historia repetible, es decir, puede esto volver a ocurrir. Antes de entrar en materia, quería dedicar unas palabras en memoria de José Antonio Melero, compañero nuestro que falleció este año, y que aquí os presento una foto que yo tomé. Esa es una foto histórica. Yo tomé el año 1971 en Budapest, cuando José Antonio y yo nos fuimos a un congreso al otro lado del telón de acero, que entonces existía. Él entonces era estudiante, empezaba a estudiar su tesis doctoral, compartíamos laboratorio, y yo terminaba mi tesis doctoral. Realmente una imagen mucho más próxima en el tiempo es esta, y yo quería dedicar esta charla a José Antonio, que como muchos sabéis ha sido un puntal en la virología en este país y un científico eminente en virología, no solamente en España, sino a nivel mundial. Él no está aquí con nosotros, estaría, si estuviera en este mundo, estaría con nosotros hoy, pero no quiero dedicarle esta charla y hacer que le acojamos entre nosotros durante esta charla. Y también, antes de entrar directamente en materia en lo que se refiere a la pandemia, quería hacer una especie de enmarcar históricamente el mundo en el cual tuvo lugar esta pandemia. Es decir, describir cómo era el mundo a principios del siglo XX. Si pensamos las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, es lo que se conoce como la Belle Époque. Fue una época de prosperidad, una época durante 50 años sin guerra en Europa, cosa muy rara, donde las artes prosperaron, el salario de los obreros se duplicó en este cambio de siglo, se aumentó la difusión de la prensa, se mejoró la instrucción pública. Por ejemplo, la Torre Eiffel es una muestra de esa época de la Belle Époque, como lo es el impresionismo. En estas décadas la alimentación mejora, se mejora la vestimenta, los artesanos y los pequeños burgueses entran a formar parte de la incipiente clase media, es decir, hay un progreso general en el mundo. Políticamente hablando, el mundo entonces era un mundo de imperios de todo tipo, imperios como el español, que prácticamente había desaparecido, imperios como el portugués, que estaba a punto de desaparecer, imperios que estaban un poco en decadencia, como el imperio austrohúngaro o el imperio turco, el imperio otomano, que ya estaba en decadencia, imperios que estaban en el cenit de su poderío, como el imperio británico, con posesiones en los 3 continentes, grandes posesiones en todos los continentes, de hecho, o el imperio francés, que también tenía grandes posesiones en África, en Centroamérica, en el sudeste asiático, imperios en expansión, como podía ser el imperio de los Estados Unidos, que entonces no se llamaba imperio todavía, pero hoy podríamos decir que lo es, que se expandía hacia Alaska, hacia el Pacífico, hacia el Caribe, o el imperio ruso, que se expandía hacia el medio este o el extremo oriente, o el imperio japonés. Y en medio de todos ellos estaba el imperio alemán, que estaba justo en medio, desarrollándose grandemente desde el punto de vista industrial. La revolución industrial ya estaba totalmente en marcha, pero que estaba constreñido entre el imperio británico, el ruso y el francés. ¿Qué cosas ocurrían en aquella época? Por ejemplo, Einstein publica su estudio sobre la teoría general de la relatividad en 1915. El cubismo inicia sus pasos, sustituye al impresionismo, y aquí tenemos un retrato de Picasso, pintado por Juan Gris. La arquitectura evoluciona al modernismo, tenemos como ejemplo bellísimo la Casa Batlló en Barcelona. La motorización se populariza, no es ya solamente para la gente rica, sino para mucha más gente, con la producción del modelo T. Y con la revolución industrial, la clase obrera se constituye en una gran cantidad de población que se une al campesinado en sus carencias y en sus deseos de prosperar. Y ambas
clases, campesinado y clase obrera, tienen que buscar su vida en dos posibilidades. Una, la migración, y de hecho en esta época hay grandes migraciones, se calcula que 30 millones de personas se desplazaron, sobre todo a Estados Unidos, desde Polonia, Italia, Irlanda, entre otros países. O bien la revolución. Se organiza la Internacional Socialista sobre la base de las teorías propuestas décadas antes por Engels y Marx, y esta reunión de partidos socialistas, sobre todo europeos, propugna un cambio de paradigma en el mundo, cambiando desde la lucha de naciones, que había sido lo que había ocurrido hasta entonces, y lamentablemente ocurrirá en el futuro, a la lucha de clases, es decir, los obreros y los campesinos frente a los burgueses, aristócratas, al capital. Y por tanto, la Internacional Socialista era un movimiento pacifista que denigraba las luchas entre las naciones, las guerras. Era un movimiento pacifista. Sin embargo, en medio de toda esta situación social, económica, política, tiene lugar el estallido de la Primera Guerra Mundial. Es algo sorprendente, pero así ocurrió. De repente hay un evento, una cerilla que incendia la llama, y es el asesinato en Sarajevo, en junio del 14, de Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro, por supuesto, por cierto, no muy querido por su padre, a manos de un activista bosnio en Sarajevo. Esto no tendría por qué haber tenido como consecuencia la Primera Guerra Mundial, pero lo tuvo. Y lo tuvo porque en el mundo de los imperios había ciertas tensiones y ciertas circunstancias, como por ejemplo, como ya he dicho, el afán de expansión del Imperio alemán, que estaba ganando potencia a marchas forzadas y estaba constreñido por el Imperio francés, el Imperio británico y el Imperio ruso. O bien la existencia de una red de alianzas cruzadas defensivas entre los distintos imperios que hacían que si se movía un peón, todos los demás peones tenían que moverse. O bien una cosa tonta, pero que tuvo mucho que ver, que fue el miedo a ser el último en tomar la iniciativa. Esto hizo que unos pensaran que mejor yo antes que el otro, y al final estalló la Primera Guerra Mundial. En estos momentos, la Internacional Socialista cambia de paradigma y olvida su pacifismo, y lo que ocurre es que los soldados, la gente que es reclutada para la Primera Guerra Mundial, va a la guerra tan contentos, felices. ¿Por qué? Una interpretación es que piensan que la guerra va a ser una liberación a sus problemas, a sus carencias, a sus ansias. Entonces van tan contentos y esta imagen refuerza esa idea. Por otra parte, las autoridades fuerzan la máquina utilizando la defensa de la patria como argumento. Y el resultado es la Primera Guerra Mundial. Pero esto es una guerra que todo el mundo pensaba que iba a ser corta y victoriosa, por supuesto, para cada uno, pero que no resultó ser así, sino resultó ser un desastre. ¿Por qué? Porque la revolución técnica e industrial había permitido el diseño y la fabricación de nuevas armas. Por ejemplo, cañones con retroceso controlado, cañones de larga distancia que permitían bombardear a decenas de kilómetros de donde estaban, o bien la erupción de los carros de combate que de un plumazo borra el arma de caballería clásica de la escena, o bien la aparición de la aviación, que aunque fue simbólico en la Primera Guerra Mundial, también fue, digamos, un choque, como la utilización de las armas químicas. En conjunto, todo esto hace que la guerra cambie de modo de hacerse, mientras que los generales y los altos mandos estaban anclados mentalmente en cuanto a su táctica y en cuanto a su estrategia en la guerra de secesión o en la guerra franco-prusiana de 50 años antes. El resultado de esta combinación explosiva es la masacre de las trincheras. Los generales no entendían más que el asaltar la línea de enfrente y mandaban regimientos a asaltar la línea de enfrente donde había armas que se cargaban regimientos enteros de una sentada. El resultado fue
centenares de miles de soldados masacrados en la guerra de las trincheras. ¿Qué ocurría entre tanto desde el punto de vista sociocultural y político? Pues, por ejemplo, para darnos una idea, ¿quién nació en 18? Pues, por ejemplo, Nelson Mandela, Alexander Solzhenitsyn, el director Ingmar Bergman o Margarita Gansino, que los cinéfilos conocen como Rita Hayworth. En aquella época las comunicaciones telefónicas apenas eran existentes, era el telégrafo lo que se podía usar. No había aviones comerciales, los trenes eran escasos y solo en países desarrollados. Muy importante, las enfermedades infecciosas es la primera causa de mortalidad. Hay enfermedades endémicas que se mantienen, incluso aparecen epidemias de peste neumónica o bubónica que había arrasado Europa en la Edad Media. Todavía hay epidemias de este estilo. No existe una sanidad pública en un caso y los médicos tienen una formación que no es científica y es bastante precaria. La esperanza de vida es muy corta, de unos 50 años en el mundo desarrollado y inferior, por supuesto, en el resto del mundo. Y algo muy importante, excepto en Europa y en USA, no existe una clase media y el régimen político es cuasi feudal. Tanto en China como en India, como por supuesto en África, en muchos otros sitios el régimen es casi feudal. Y es en este ambiente sanitario, sociocultural, bélico, político, en el que aparece la pandemia. Y la pandemia no aparece en un momento dado, aparece por etapas. Hay 3 oleadas. En la primera oleada está registrada como una gran epidemia en abril del 18 en USA. Tengo que decir que en el 18 ya Estados Unidos había entrado en guerra, que inicialmente no había entrado en guerra, pero ya en ese momento había entrado en guerra. Esta epidemia se transmite a Europa con los contingentes de tropas que Estados Unidos estaba mandando a los frentes de Europa Occidental. Y se transmite desde Europa a África, a Asia vía África, incluyendo la India y China, pero no al subcontinente sudamericano. Hay que decir que esta enfermedad es muy transmisible, pero no es muy patogénica, es generalmente leve, no es una cosa alarmante. Sin embargo, en el otoño del 18 ocurre la segunda oleada, cuyo origen no está claro. Se habla del Atlántico Norte entre USA y Centro Europa y se extiende también a Sudamérica, por todo el resto del mundo, en una segunda oleada que esta sí es de gran importancia desde el punto de vista patológico y de gran incidencia desde el punto de vista de mortalidad. Y finalmente hay unas secuelas, unas réplicas, podríamos hablar si estuviéramos hablando de terremotos. Por ejemplo, en Australia no se había registrado gripe, pensaban que estaban libres y el año siguiente hay una epidemia de gran impacto en Australia. Y también una segunda oleada en Japón. En muchos libros y artículos se discute dónde se originó la pandemia. Esto es una pregunta que, si yo tuviera que responder, diría honradamente, no lo sabemos. Pero hay teorías. Hay quien dice que la pandemia se inició exactamente en el campamento Funston, que es un campamento que estaba en un lugar llamado Haskell, en medio de Kansas, en el medio oeste americano. Era un campamento donde se entrenaban reclutas para mandarlos luego al frente en Europa. Y un día en abril, uno de los cocineros fue a la enfermería porque estaba enfermo con algo que podría ser gripe. Y a la semana siguiente centenares de reclutas caían enfermos, de tal manera que, esa es una imagen que habréis visto en muchos libros y artículos, donde para poder alojarlos se habilitan hangares, o sea, no había manera de poder cuidar a aquellos enfermos. Pero no es la única teoría. También hay quien piensa que el origen de la pandemia fue no en Estados Unidos, sino que antes hubo una epidemia inicial en China, en el norte de China, en esta región de aquí, en el norte de China. ¿Por qué sabemos esto? En aquella época China era un cuasi protectorado de las potencias europeas y las potencias europeas describieron cuando mandaron médicos al norte de China porque había una epidemia que podía ser de peste neumónica, todavía había epidemias de esto en China en aquella época, o bien de gripe.
esto se ha interpretado como que podría haber sido el origen de la pandemia. Pero uno se puede preguntar, vosotros os podréis preguntar, ¿cómo demonios va a pasar desde China a Estados Unidos o a Europa? Y hay que tener en cuenta que las masacres en las trincheras en Europa habían prácticamente eliminado la fuerza de trabajo en las fábricas en Europa. Entonces las potencias europeas habían reclutado contingentes de trabajadores chinos del norte de China para llevarlos a las fábricas en Europa y que hicieran el trabajo que no podían hacer los europeos porque se habían muerto en las trincheras. Estos trabajadores eran transportados vía Pacífico a Estados Unidos y de Estados Unidos por el Atlántico a las costas europeas. Es decir, es posible, teóricamente, que hubieran transmitido la enfermedad desde antes del 18 a Estados Unidos y Europa. Todavía hay otra teoría que sugiere que el origen de la epidemia tuvo lugar en una pequeña región en Francia, frente al canal, al lado de Boulogne-sur-Mer, donde estaban acantonados un número enorme de militares británicos. Militares que estaban allí, que iban a ir al frente, los que volvían al frente como reserva, los que estaban en hospitales heridos o enfermos, además de los campamentos de los trabajadores chinos que venían a Europa y tenían sus campamentos allí. No queda claro cómo desde enero del 17 esto se quedó en el aire hasta que se declaró la pandemia, pero es otra posibilidad. Y lo que no cabe duda es que la acumulación de gente en aquella zona muy pequeña era enorme y que podría haber sido, de haber ocurrido, fácil la transmisión. ¿Cómo fue esta pandemia? Pues podríamos decir desde aquí que fue devastadora. ¿Qué quiere decir esto? Primero, os he de decir que el virus que ocasionó la pandemia ya sabemos que fue del subtipo H1N1. Os pido que esperéis un poquito más adelante que os explique qué significa esto. Pero sí os pido que recordéis que es un virus relacionado con uno que circuló en cerdos en Estados Unidos en la misma época. De alguna manera, el virus que infectaba a los americanos en aquella época pasó al cerdo y se estableció endémicamente en la población porcina en Estados Unidos. Es lo que a lo largo del tiempo se ha llamado la peste porcina americana o clásica. La pandemia afectó a un enorme número de personas, se calcula que a la cuarta parte de la población mundial. Y la curva de incidencia con la edad, que es esta de puntos que aquí os indico, nos indica que la mayor parte de los enfermos eran jóvenes o de edad intermedia, mientras que los ancianos sufrieron menos de esta infección. Esto nos sugiere, con el conocimiento que ahora tenemos, que es posible que los ancianos de entonces hubieran sufrido una infección de un virus similar cuando eran jóvenes y por tanto estaban parcialmente protegidos. Esto es pura especulación. Pero los registros en un hospital de Ginebra de la época nos dicen claramente cómo fueron las dos ondas epidémicas. La primera en la primavera, que fue relativamente modesta, con un número de reproducción de 1,5, esto quiere decir que por cada caso registrado aparecían un caso y medio como media nuevos, mientras que la onda de otoño fue mucho más virulenta, con un número de reproducción casi 4, es decir, aparecían 4 enfermos por cada enfermo que se detectaba. Y os pido también que guardéis en memoria que la primera onda fue en la primavera y la segunda en el otoño de 1918. Y respecto a la mortalidad, esta infección produjo neumonías fulminantes. En algunos casos neumonías que probablemente fueron bacterianas, o sea, subsiguientes a la infección. No había antibióticos, por tanto, quien tenía una superinfección con una bacteria, pues podía tener una infección bacteriana. Pero es curioso, si mira uno la curva de mortalidad con respecto de la edad, en puntos se representa lo que ocurre en una epidemia normal de las que registramos cada año y que sufrimos cada año. Los más afectados en cuanto a mortalidad son los bebés y los ancianos, mientras que los jóvenes prácticamente no mueren. Sin embargo, en la pandemia hubo un pico de mortalidad entre jóvenes del orden de 20, 30 años, 40 años, que presumiblemente serían sanos, por lo menos los que estaban entrenándose para ser militares. La mortalidad fue alta.
el porcentaje de mortalidad en cuanto a los infectados se estima del orden del 2%. Esto es una estimación grosera, pero lo que está claro es que, por ejemplo, en este artículo de La Vanguardia del día, para los que no leáis, 23 de octubre del 18, hubo 315 muertos en ese día, en la ciudad de Barcelona, que entonces tendría unos 700.000 habitantes. Como veréis, es una cosa muy llamativa que sale hasta en los periódicos de la época. El número de muertos que produjo la pandemia se estima que fue entre 20 y 100 millones. Esto es imposible de saber con certeza, pero yo creo que estos dos límites nos dicen cuál es el mínimo y el máximo que probablemente tuvo lugar. Si ponemos aquí de nuevo el mapa de la segunda oleada, que fue la que realmente causó la mayor parte de los muertos, vemos otra cosa, y es que la mortalidad fue enormemente variable. Por ejemplo, en Alaska, en la bahía de Bristol, murieron aproximadamente el 50% de los nativos, de los inuit, por esta epidemia. Más arriba, frente al estrecho de Bering, había una pequeña misión que se llamaba Breivik Mission, que luego saldrá también, donde el 80% de los inuits murieron en la epidemia. Es una tasa de mortalidad absolutamente caprichosa. Hay sitios donde realmente es lógico, por ejemplo, una ciudad santuario en entonces Persia, donde se acumulaba mucha gente de peregrinación, allí la mortalidad fue muy alta. Pero es curioso que hubo ciudades en Sudáfrica, ciudades mineras en Sudáfrica, que una ciudad tuvo el 10% de mortalidad y otra ciudad próxima tuvo una mortalidad 10 veces menor. Y no sabemos por qué. Sí sabemos que la mortalidad en la ciudad de Nueva York fue baja, 0,5%, y esto probablemente se debió a que las autoridades municipales prohibieron la acumulación de personal, los actos públicos, forzaron la utilización de mascarillas en sitios públicos y además tradujeron las instrucciones al italiano, con lo cual probablemente todo el mundo se enteró y pudo hacer caso de ello. En cualquier caso, en los Estados Unidos, en el conjunto de los Estados Unidos, hubo un descenso de 12 años en la esperanza de vida de la población, lo cual indica que tuvo una gran incidencia en mortalidad. Por supuesto, los médicos no tenían nada para tratar esta enfermedad, no sabían que era un virus, no había antivirales, no había antibióticos, y cuando se utilizaban cosas como la eucaliptina inhalante, que yo llamaría eucaliptina hilarante, más que inhalante, probablemente no hacía nada, pero hubo tratamientos que probablemente empeoraron el curso de la enfermedad. Bien, ¿qué sabemos del virus de la gripe? Entonces no sabían nada y hubo que esperar hasta 1931, cuando este señor Richard Schopp demostró que el virus que circulaba en cerdos, y os recuerdo que el virus pasó a cerdos en Estados Unidos, se podía filtrar en la muestra del cerdo e inocularla a otro cerdo y transmitir la enfermedad. Es decir, había un virus, el virus de la gripe, que era el causante de la enfermedad en los cerdos. Y fue en el 33 cuando Wilson Smith y otros colaboradores demostraron que el virus de humanos a hurón, se podía transmitir el virus de humano a hurón y viceversa. Aprovecho para decir que el hurón es un modelo animal que reproduce muy bien la enfermedad en humanos. Y lo más importante, fueron capaces de propagar el virus en huevos de gallina embrionado, que es una técnica que se ha usado y que se sigue usando todavía para crecer el virus. Ya en el 36 se prepara la primera vacuna, atenuada en este caso por pases seriados en huevos embrionados, que hace que el virus se atenúe. Y en el 40 se prepara la primera vacuna inactivada por tratamiento de este virus crecido en huevos embrionados con formaldehído. Bien, aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de cómo es el virus de la gripe, para poder entender todo esto un poquito mejor. Esto va a ser más técnico y lo primero que os digo es que el virus de la gripe es un virus con envuelta, que es esta capa aquí amarilla, es una membrana. En la membrana hay insertas dos glicoproteínas de superficie mayoritarias, la neuraminidasa y la hemaglutinina, que saldrán más adelante. Y en el interior está el genoma del virus, es un genoma bastante raro. Es un genoma de RNA, no es DNA, es RNA, y es de polaridad negativa. ¿Qué significa esto? Que
no puede expresarse como mensajero, no puede producir proteínas directamente. Y además de ser de polaridad negativa, está no en forma de RNA, sino en forma de ribonucleoproteínas, que consisten en la asociación del RNA con un montón de monómeros de una proteína mayoritaria, que se llama NP, nucleoproteína, en azul, y del complejo de la polimerasa, que son 3 proteínas diferentes. Cada una de estas ribonucleoproteínas tiene un RNA y el conjunto de los 8 RNAs constituye el genoma del virus. Por tanto, el virus tiene 4 antígenos principales, 2 internos, M1, que es una proteína que está aquí debajo de la membrana y no he citado, y NP, que forman las RNPs, y 2 antígenos externos, hemaglutinina y neuraminidasa. De acuerdo con estos antígenos, los virus de la gripe se clasifican en 3 tipos serológicos, A, B y C, por las proteínas internas. Y son muy diferentes. Y yo he estado hablando y seguiré hablando solo de los virus tipo A, que son los que producen pandemias. Los demás producen epidemias, más o menos importantes, pero no producen pandemias. Y dentro de los virus tipo A existen distintos subtipos según las hemaglutininas y neuraminidasas que están en la superficie de la partícula. Y hay 18 subtipos de hemaglutinina y 11 subtipos de neuraminidasa, es decir, la combinación nos da del orden de 200 subtipos diferentes. Ahora bien, no penséis que un subtipo es un virus específico. Dentro de un subtipo hay multitud de cepas que son ligeramente diferentes unas de otras y que son de hecho las que causan las epidemias anuales. ¿Cómo infecta el virus? Pues el virus reconoce a las células que infecta en la superficie, reconociendo una modificación de la superficie, que es el ácido siálico, que está presente en todas las glicoproteínas, o muchas glicoproteínas, glicolípidos de todas las células del organismo. La unión de ese ácido siálico a las proteínas o los lípidos no es exactamente igual en todas las células, depende del tejido y de la especie, pero es un receptor, digamos, muy universal. Una vez adherido a la superficie, el virus es internalizado en una vacuola y más adelante esa vacuola se transforma en un endosoma por acidificación y es donde tiene lugar la fusión de la membrana de este virus con la membrana de la vacuola o del endosoma para liberar las RNPs. Estas dos funciones, el reconocimiento de la superficie y la fusión de las membranas, son funciones que realiza una misma proteína, que es la hemaglutinina, una de las dos que estaba en la superficie. Esta es la estructura de un monómero de hemaglutinina y en la superficie está en forma de trímeros. Es como si uno hablara de un pequeño ramillete de flores, 3 flores y 3 tallos enrollados entre sí. Eso es una hemaglutinina. Y esto que llamamos la cabeza de la hemaglutinina, y este es el tallo de la hemaglutinina. Pues bien, la cabeza es responsable de la unión al receptor que se une aquí. Por tanto, el reconocimiento de la célula está mediada por este extremo, que es la parte más separada del virus, mientras que la fusión de membrana es una función de este pequeño péptido que hay aquí, que es un péptido hidrofóbico, que es el que se inserta en la membrana de la célula para permitir la fusión. Daos cuenta que esto es un trímero, luego veréis un trímero, y por tanto aquí habría 3 monómeros arrollados entre sí y 3 péptidos como este que están dentro de los tallos, están ocultos porque son muy hidrofóbicos y así excluyen la interacción con el medio. Pues bien, esta proteína es responsable del reconocimiento y de la fusión de membranas. Una vez dentro de la célula, las RNPs se mueven al núcleo. ¿Qué son las RNPs? Esta es una foto, baja resolución, de las RNPs. Son 8 diferentes. Tienen forma de bastón flexible y si uno profundiza un poquito más en cómo son las RNPs, tiene este modelo, que es un modelo, digamos, a resolución media de cómo es una RNP. Aquí veis una RNP y aquí la ampliación en detalle de esta zona de aquí. Esto, si veis, recuerda mucho a la doble hélice Watson-Crick. Tienen la misma estructura, pero en lugar de bases que están enfrentadas entre las dos cadenas antiparalelas de la doble hélice, son monómeros de nucleoproteína los que están enfrentados en la doble hélice, que también es levógira, y está cerrada. Es decir, el RNA, que se representa aquí en rojo, que está unido a la nucleoproteína todo a lo largo de la cadena, se asocia
el 5' a la polimerasa, recorre la RNP por la cadena que baja, que está pintada en rojo. Cuando llega aquí hay un lazo y empieza a subir por la cadena complementaria, la opuesta, en azul, hasta llegar de nuevo a la polimerasa, y el extremo 3' interacciona con la polimerasa y con el extremo 5'. Es decir, es una estructura pseudocircular del RNA, pero siempre asociado a la nucleoproteína. ¿Cómo estas RNP son capaces de transcribir y replicar? Ahora vamos a simplificar un poco el modelo. Este sería el RNA del virus, que, insisto, no es un RNA libre, es una ribonucleoproteína, pero sería muy complicado pintarlo aquí como tal. Y todos los RNAs tienen los extremos idénticos o casi idénticos. Como son de polaridad negativa, no pueden generar proteína, y lo primero que tienen que hacer es transcribirse, generar un RNA mensajero. Y esto lo hacen de una manera un tanto peculiar, que no voy a entrar, sería mucho tiempo, pero el resultado de la transcripción es un RNA mensajero que formalmente es idéntico a los mensajeros que todos tenemos en las células. Tiene un extremo con una estructura cap rara en el extremo 5' y un poli-A en el extremo 3'. Cuando esto se traduce, produce proteínas del virus, y estas proteínas son imprescindibles para que esta RNP, en lugar de transcribir, sea capaz de replicar. Cuando digo replicar, quiere decir que va a formar un RNA de polaridad positiva, pero que no es un mensajero, no tiene estas modificaciones, y además no es un RNA libre, sino es otra RNP. Es decir, pasamos de una RNP a otra RNP complementaria. Esta RNP no puede dar proteína, no tiene la característica de un mensajero, pero sí es un molde de replicación que puede, de una manera muy eficaz, generar muchas RNPs de polaridad negativa iguales a las que había en el virus que infectó. Y ahora estas pueden transcribir mucho para dar muchas de las proteínas del virus al final de la infección. Este es el ciclo de transcripción-replicación de las RNPs. Estas RNPs, una vez han terminado de replicarse, se mueven hasta la superficie del virus, de la célula, para producir nuevas partículas. Pero no se mueven individualmente, se mueven en forma de paquetes de A8. Esta es una estructura por criotomografía de una partícula viral, donde se ven las 8 RNPs pintadas en distintos colores, aquí desde arriba, aquí laterales, donde se ve que las 8 están formando un paquete. Ese paquete es específico, es decir, hay una RNP de cada clase en cada paquete. No hay 8 al azar, sino una de cada. Y están interaccionando lateralmente entre ellas, no se sabe muy bien cómo, esos son modelos de cómo pueden interaccionar, pero las señales que permiten esa interacción entre las RNPs son señales probablemente mediadas por RNA, que son débiles y múltiples. Esto permite que el paquete sea estable, a pesar de que cada una de las interacciones es débil. Y esto tiene su importancia, como veremos luego, a la hora de cuando se genera una pandemia. Aquí veis el modelo, estos son cortes de microscopía, pero aquí veis el modelo de cómo se producen las partículas. El paquete de RNPs llega a la membrana, se asocia a las glicoproteínas de la superficie del virus que están en la superficie de la membrana, interaccionan con ellas y se gema una nueva partícula. Aquí veis muchas partículas saliendo de la célula y aquí veis una partícula donde se ven las 8 RNPs, una en el centro y 7 alrededor, que son típicas de estos paquetes. Esto es cómo se genera un virus por asociación ya dentro de la célula de 8 RNPs independientes entre sí. No he dicho, y es muy importante también, se me ha olvidado, que cada una de estas RNPs se comporta como si fuera un cromosoma nuestro, es decir, funcionan independientemente unas de otras. Cada una de ellas es capaz de replicar y transcribir independiente del resto. Si uno toma una de ellas y artificialmente la pone en un sistema y permite su replicación y su transcripción, lo hace, aunque las demás no estén, siempre y cuando tenga los elementos de polimerasa y nucleoproteína que necesita. Esto también es muy importante para entender cómo se generan las pandemias. Bueno, el virus produce, como ya sabéis todos, epidemias cada año. Yo de hecho me vacuné ayer contra la gripe. Y también produce de vez en cuando pandemias. ¿Cómo sabemos que hay una epidemia gripal? Estos son datos tomados del Reino Unido de los años 67 al 73. Y en la primera gráfica están los casos detectados por el sistema Centinela.
¿Qué es eso del sistema Centinela? Aquí tenemos a nuestra experta del sistema Centinelas en España, pero para los que no lo sepan, es un sistema que se montó como consecuencia de la pandemia del 18 y del descubrimiento del virus, se montó a nivel internacional para que sirva de alerta temprana de nuevos virus que aparecen en la naturaleza. El sistema Centinela en cada país está formado por una colección de médicos de atención primaria, cuyos pacientes representan a la población, es decir, es como si fuera una encuesta. De tal manera que estos médicos notifican a las autoridades, al centro de referencia, que hay un caso, o 2 o 10 de gripe, y por tanto las autoridades pueden saber si hay gripe o no hay gripe en el país. Pero además toman muestras de esos pacientes y los envían al laboratorio de referencia para que sean analizados. Y podemos saber si es gripe A, si es gripe B, si es gripe A, qué subtipo es, y hoy día qué secuencia tiene la hemaglutinina, etcétera, etcétera. Caracterizar esos virus. Desde cada centro de referencia nacional, las muestras relevantes y la información se pasa a centros de referencia mundial y al final la OMS tiene una visión global más o menos al día de los virus que están circulando en la población. Como veis, estos picos de incidencia, estos números de casos, coinciden prácticamente con los picos de muertes por enfermedad respiratoria. Y en algunos casos hay un pico de mortalidad por encima de la mortalidad media de la población, lo cual sugiere que estos muertos son debidos directa o indirectamente a una infección gripal. Y también hay una correlación con, por ejemplo, las bajas por enfermedad, que se registran en la Seguridad Social. Daos cuenta cómo aquí el pico normalmente está en el invierno alrededor de enero, febrero, en todos los casos. Os llamo la atención sobre eso. ¿Qué ocurre cuando hay una epidemia, por ejemplo, en España? Pues ocurre algo como esto. Esto es un gráfico de colores donde se ve la incidencia semana tras semana. Estos son datos tomados de nuestro sistema de vigilancia y se ve que aumenta desde la semana 1, estos son datos del 2015, de la semana 1 hasta la semana 8 que empieza a descender. Aquí se ve otra cosa también interesante y es que la incidencia no es uniforme. Hay zonas donde la incidencia es mucho mayor que en otras. Y os digo lo mismo que cuando la mortalidad en distintos sitios de la pandemia. Pero la gripe también produce pandemias. ¿Y por qué decimos que hay una pandemia? Porque afecta a todo el mundo de una manera mucho más exacerbada que en una epidemia normal. Y aquí os muestro, sombreado, el principio de la pandemia de gripe Hong Kong, que empezó en el 68-69. Como veis, el pico de incidencia es muy superior a los otros, el pico de mortalidad también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo característico es que el virus que produce esta pandemia y las epidemias subsiguientes anuales es de un subtipo diferente al virus que estaba infectando a la población hasta ese momento. De alguna manera, el virus anterior ha desaparecido y ha aparecido un nuevo virus. Si miramos el historial pandémico, el historial real de pandemias del cual tenemos datos, sabemos que hubo pandemias en el año 1889 por un subtipo H2N2, en el 900 H3N8, en el 18, como os he dicho, H1N1, en el 57 H2N2 y en el 68 H3N2. De aquí no tenemos información de los virus, no teníamos ni idea ni hay muestras. Pero tenemos datos serológicos, es decir, las serotecas de los enfermos se conservan y se ha podido medir a posteriori la presencia de anticuerpos específicos para estos virus. Por tanto, deducimos que las pandemias fueron producidas por esos virus. A partir de aquí tenemos datos virológicos, tenemos datos sobre el virus. Por supuesto, en su momento no teníamos el virus pero ahora lo tenemos y ahora os describiré cómo se ha conseguido. Aquí hubo una pseudopandemia, que fue un virus H1, que era idéntico a uno que circuló en el 50 y con toda probabilidad fue un virus que se escapó de un laboratorio e infectó a la gente que era muy joven y no había sido nunca infectada por H1. Pero vamos a, poner de lado esa pseudopandemia. Entonces, ¿de dónde salen estos nuevos virus pandémicos? Bueno, pues los virus pandémicos salen esencialmente del reservorio animal del virus de la gripe, que es un conjunto enorme de especies
aviares acuáticas. Estas son fotos de Doñana, donde veis especies que normalmente están infectadas por el virus de la gripe. Y es importante decir que la mayor parte de todos los subtipos virales, enorme número de subtipos virales, están infectando a estas aves. Y lo que es más importante es que de alguna manera el virus de la gripe y estas especies de aves han llegado a un entente cordiale, llevan tanto tiempo interaccionando unos con otros, que los virus replican muy eficazmente, pero no producen enfermedad, en la mayor parte de los casos. Hay excepciones. Al contrario que en nosotros, en las aves infectan el intestino, de tal manera que el virus es excretado en las heces, está en el agua, de hecho se puede aislar del agua directamente, y los nuevos individuos se infectan al beber el agua y así el ciclo se perpetúa continuamente. Entonces, ¿cómo puede un virus de estos pasar al hombre? Y hay dos estrategias o dos posibilidades para que esto ocurra. Una de ellas es la mezcla de RNPs, y tenemos evidencia de que esto ha ocurrido el año 57 y el año 68. ¿En qué consiste esto? Cuando hay dos virus diferentes que infectan a la misma célula, por ejemplo un virus aviar y un virus humano, dado que las RNPs son entidades independientes que pueden funcionar independientemente, y dado que las RNPs se asocian de una manera específica, pero no muy fuerte para formar esos paquetes, es posible que se formen mezclas de RNPs en esos paquetes y que los virus que salen de la célula sean mezclas de los dos virus que han infectado la misma célula. Eso no solamente es posible, eso ocurre continuamente. Y cuando digo continuamente quiero decir que en las poblaciones de aves no están infectadas por un virus, están infectadas por muchos virus. Y en una ave puede que se produzcan recombinaciones, mezclas de estas, entre dos virus aviares diferentes. El resultado son otros virus que tienen propiedades biológicas diferentes a los dos parentales, incluso en las aves. Es decir, eso es un fenómeno que ocurre de una manera continua en todo el sistema. Sabemos que en el año 57, 3 de las RNPs del virus que infectó y produjo la pandemia provenían de un virus aviar. La subunidad PB1 de la polimerasa, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y sabemos, por el análisis de secuencias, que en el año 68 hubo también una sustitución, en este caso de dos, PB1 y HA sustituyeron a los que estaban aquí. Ahora aquí aparecen en verde para los que no lo vean desde el fondo. Llamo vuestra atención a que la HA siempre va asociada a PB1 y no entendemos muy bien por qué todavía, pero se entenderá en el futuro. ¿Qué tiene que ocurrir para que este virus que se ha formado por mezcla de RNPs produzca una pandemia? Pues tiene que ocurrir primero que sea de un subtipo, que la HA y o la NA sean diferentes a los virus que están circulando en humanos. Y segundo, tiene que ocurrir que una gran parte de la población humana no haya visto un virus de ese subtipo en su vida, de tal manera que la población de susceptibles sea muy grande. Y luego veremos, como veremos de nuevo la serie de las pandemias, veremos que eso se cumple. Pero también puede haber otra alternativa, que es la que se supone ocurrió en el año 18. También es posible que un virus aviar de alguna manera pase al hombre o a otro mamífero, y eventualmente al hombre, a pesar de las fuertes restricciones que hay para los virus aviares para replicarse y multiplicarse en mamíferos. Hay múltiples restricciones, yo no tengo tiempo para entrar en ello, pero hay múltiples restricciones, pero el virus de la gripe es un virus que tiene la propiedad de mutar muy rápidamente y muy fácilmente. Entonces es posible que se originen una serie de mutaciones que permitan que este virus, que normalmente replica en aves solo, replique en humanos o en otro mamífero. Hoy día sabemos incluso cuáles son algunas de esas mutaciones que permiten al virus replicar en humanos o que permiten al virus transmitirse de humano a humano. Son mutaciones puntuales, son cambios de uno o de unos pocos aminoácidos. Es decir, esto es posible, de hecho ha ocurrido. Bien, entonces aquí voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis para contaros cómo se rescató el virus del año 18. El año 18 no sabía que era un virus, no teníamos ni idea, y ya desde hace décadas se intentó rescatar ese virus de los cadáveres enterrados en sitios del mundo donde el enterramiento ha
estado siempre bajo cero, es decir, sitios de hielo permanente, permafrost que se llama. Por ejemplo, en el norte de Noruega, en Siberia, en Alaska, en sitios donde hubo epidemia, hubo pandemia, y se enterraron a los muertos, pero ya estaban congelados y se mantuvo congelado todo. Estos intentos fueron infructuosos. Hubo varias expediciones y no se logró rescatar un virus. Sin embargo, tiempo después se desarrollaron métodos de secuenciación masiva. ¿Qué significa esto? Métodos que permiten secuenciar muestras muy complejas de ácidos nucleicos en gran cantidad y luego poder diferenciar esas secuencias. De esta manera se obtuvo muestras de un cadáver de un inuit que fue sepultado en Breivik Mission, en el estrecho de Bering, yo os lo he citado antes, y de esas muestras del cadáver se secuenciaron los RNAs, se discriminó cuáles eran las secuencias del virus respecto a las secuencias humanas y se pudo compilar la secuencia del virus que había infectado a aquella persona. Una vez compilado, se sintetizaron químicamente los segmentos correspondientes de RNA y se rescató el virus. Esto de rescató el virus es un sistema un poquito más complejo, que os explico aquí rápidamente. Consiste en poner cada uno de las RNAs en forma de DNA en un plásmido, aquí hay 8, correspondiente a los 8 RNPs del virus de la gripe, bajo un promotor pol 1 y un terminador pol 1, que permite que cuando este plásmido entre en una célula humana, se transcriba y produzca un RNA idéntico al RNA del virus. Si uno hace esto en esta célula, que puede adquirir DNA fácilmente, se producen los RNAs, pero no pasa nada, porque esos RNAs no se pueden transcribir, son RNAs, se degradan y no pasa nada. Si uno co-transfecta en estas células plásmidos que expresan las proteínas que son necesarias para que estos RNAs formen RNPs, entonces dentro de esta célula se forman RNPs que replican, transcriben, producen proteínas y producen algo de virus. Esta célula produce poco virus, pero si se mezcla con células sensibles al virus, se produce una gran cantidad de virus. Es decir, es un proceso complejo, pero eficaz, que permite rescatar a partir de la secuencia del virus, el virus infeccioso. ¿Y cómo era ese virus infeccioso? Pues aquí hay una serie de datos muy importantes sobre aquel virus que justifican muchas cosas de las que pasaron. Primero, el análisis filogenético. Cuando se analiza la secuencia del virus y se compara con secuencias de virus humanos, de cerdo, aviares, etc., se llega a la conclusión de que todos los genes del virus provienen de un virus aviar. Por supuesto, esto es relativo, porque no tenemos la secuencia de los virus aviares del año 18, pero tenemos la secuencia de los virus aviares actuales. Y con esta restricción mental en la cabeza, se puede deducir que el proceso por el cual el virus pasó a humanos fue un proceso sin recombinación, sin mezcla de RNPs. No había RNPs de virus humanos en el virus que infectó en aquel momento. Pasó de un huésped aviar a un huésped mamífero, se supone que de alrededor de 10 años antes del año 18. Es decir, el virus no apareció así de repente el año 18, no. Probablemente estuvo rondando por ahí durante años, inaparentemente, sin producir una epidemia, hasta que se adaptó lo suficiente como para explotar en forma de epidemia. Este virus pandémico infecta y es altamente patogénico, de hecho mata a todos los ratones que infecta. Esto os puede sonar llamativo, pero es más llamativo todavía si sabéis que los ratones son huéspedes que son difícilmente infectados por virus humanos tal cual se aísla de humanos. Tienen que adaptarse al virus. Sin adaptación ninguna, el virus del 18 es capaz de infectar y matar a los ratones, hurones o macacos. Es altamente patogénico. Esta virulencia del virus pandémico es poligénica. ¿Qué significa esto? Que no es que haya un gen del virus que sea el responsable de que sea muy malo, sino que son varios los genes. Y de los varios, los más importantes son la hemaglutinina y los genes que codifican la polimerasa. Otra cuestión independiente de la virulencia es la transmisibilidad. ¿Qué hace que el virus pueda pasar de un huésped a otro? Esto se hace en hurones normalmente. Pues la transmisibilidad vía aérea, os recuerdo que los virus aviares se transmiten vía oral fecal, pero la transmisibilidad vía aérea depende fundamentalmente de la hemaglutinina y de PB2. Y esto es muy interesante, cuando se hacen experimentos en ratones o en macacos,
se ve que el virus pandémico induce una potente respuesta inflamatoria en ratones y que suprime la respuesta antiviral innata. La respuesta del huésped ante una infección es primero una respuesta innata, que es inmediata y es inespecífica, y después una respuesta específica, la respuesta inmune normal, que tarda más en ocurrir. Si el virus suprime la respuesta innata, entonces el virus puede replicarse rápidamente al principio y la respuesta inflamatoria que lleva consigo es tan potente que puede causar daños per se al individuo. De hecho, se estima que probablemente las neumonías fulminantes que aparecieron fueron consecuencia de la respuesta inflamatoria del individuo y no tanto de la replicación del virus. ¿De acuerdo? Bien, nos podemos preguntar entonces, ¿y esto puede volver a ocurrir o no? Bueno, sí y no. En los últimos años se han producido infecciones ocasionales en humanos producidos por diversos subtipos del virus de la gripe de origen aviar. Y no uno, sino distintos subtipos y durante distintos años en distintos eventos. En el 97 y a partir del 2003, virus del subtipo 5N1, esto salió en los periódicos, lo habrán leído, infectó a humanos matando a muchas personas. Esto dio lugar a portadas tanto en revistas especializadas como en generalistas diciendo viene la pandemia de gripe aviar y llamó mucho la atención. Pero no solamente fue este, fueron otros subtipos en distintos años, por ejemplo el H7, luego lo veremos, a partir del 13, etcétera, etcétera. Dos son los más importantes, el H5N1, que digo ronda entre nosotros desde el año 2003, y el H7N9. Este es altamente patogénico para pollos, para aves silvestres y para humanos. Y por supuesto para ratones. Y el virus de la cepa H7 es menos patogénico en humanos, pero produce una enfermedad muy leve en aves, con lo cual pasa más inadvertido que el H5, que mata a las aves y rápidamente es detectado. Y es importante resaltar que los virus que se aíslan de los enfermos infectados por estos virus no son de nuevo mezclas de virus de distintas RNPs, sino tienen todos los genes procedentes de los virus aviares. Esto es un mapa indicando cómo fue la dispersión desde China del virus H5N1 en rojo en aves de corral, en amarillo en aves silvestres, y esta enorme difusión del virus llevó consigo un goteo de casos en humanos, de gente que había estado en contacto con esos animales infectados, y que la OMS ha recontado con casos certificados, digamos biológicamente, que habían sido causados por H5N1, y para los que no lo veáis, a día de hoy ha habido 860 casos, de los cuales 454 fallecieron. Es decir, la mortalidad por este tipo de virus es del orden del 50%. En las condiciones sanitarias actuales, no estoy hablando de las condiciones sanitarias del año 18. Es decir, es un peligro. Bien. Si volvemos a este esquema, en los años primeros del siglo XXI, lo que la gente esperaba es que en algún momento hubiera una pandemia de gripe aviar, en particular del H5N1. Y aquí os muestro otra característica del virus de la gripe que no es, digamos, muy cuantificable, pero es muy clara, y es que es absolutamente impredecible. Todo el mundo esperaba esto y el virus decidió que no, que lo que había que hacer es una pandemia H1N1, que todos conocéis, que empezó en el año 2009, y por un virus que se llama pandémico H1N1, para diferenciarlo de este, y que curiosamente tiene las siguientes características. Luego veremos la característica en detalle, pero contiene genes de virus del cerdo. Y el primer pico, la primera detección de la epidemia tuvo lugar en la primavera del año 2009. Y es un virus del subtipo H1N1. Esta mezcla hizo que cundiera la alarma entre la población y entre las autoridades y se prepararan planes de contingencia, de vacunas, de antivirales, etcétera, porque se temía lo peor. Si veis aquí,
cada vez que hay una pandemia, el virus que circula entre este y este año es del subtipo H2N2, pero ya no circula el H1N1. Hay una sustitución de subtipos progresiva. Entonces, aquí cabía preguntarse, ¿esta aparición de este virus va a eliminar el virus H3 que está circulando? ¿Va a eliminar el H1N1 que había previamente circulando también en la población? ¿O qué va a ocurrir? Lo que estaba previsto es que ocurriera esto, y lo que ocurrió es que ocurrió lo contrario. Se eliminó de la población el virus H1N1 que estaba circulando y se mantuvo el H3, y desde entonces tenemos H3 y H1 pandémico circulando alternativamente o al mismo tiempo. Bien, ¿de dónde salió el virus pandémico del año 2009? Aquí tengo que volver atrás a los virus porcinos que yo os expliqué al principio. El virus porcino americano, cuyos genes voy a mostraros como verde de este color, habían circulado endémicamente en Estados Unidos desde el año 18. Sin embargo, en Europa, en los años 70 del siglo pasado, apareció un nuevo virus porcino, que de hecho es el salto de un virus aviar a porcino directamente. Todos sus genes son de origen aviar y no se parecen a los virus de la gripe porcina americana. Y en aquella época también tuvo lugar lo que se llama la aparición de triples recombinantes. Es decir, en la población de cerdos había virus que no todos los genes eran de origen porcino, sino que había genes que eran de otros orígenes. En este que os muestro aquí, 2 genes de origen de un virus aviar y un gen de origen virus humano. Esto es un ejemplo, había muchos de estos triples recombinantes. Pues bien, el virus de la pandemia es un recombinante entre un triple recombinante americano y el virus porcino europeo. Y no me preguntéis cómo tuvo lugar esa mezcla, porque el virus europeo no circulaba en América, circulaba en Europa. Pero el hecho es que este virus era una mezcla entre genes de virus aviares, genes de virus humanos, genes de virus porcinos americanos y genes de virus porcinos europeos. Ante aquella alarma se produjo todo lo que se produjo, pero tuvimos la suerte de que este virus, en contraste con el virus de la pandemia del 18, es un virus muy poco patogénico. Por tanto, hubo muchos casos, pero su incidencia en cuanto a patología y mortalidad fue mucho menor de lo que se esperaba, gracias a la suerte que tuvimos. Bien, el otro posible peligro que tenemos es el H7N9, que es un virus, como he dicho, que es menos patogénico en humanos, pero produce una mortalidad cercana al 25%, que no es nada desdeñable. Está limitado a China, infecta casi inaparentemente aves de corral y ha producido brotes epidémicos cada invierno en China. Estos son casos y fallecimientos en humanos año tras año. Entonces, ¿qué podemos concluir de todas estas historias de los virus aviares? Lo que podemos concluir es que, primero, las poblaciones de virus aviares son muy heterogéneas y están presentes en el nicho de aves silvestres. Muy heterogéneas. Todos los virus pueden estar representados aquí. Continuamente se producen reordenaciones génicas que dan lugar a nuevos virus con propiedades diferentes. Aparte de las mutaciones puntuales, mezcla de RNPs. Esto es muy interesante. Recientemente se observan en poblaciones de virus aviares mutaciones que se saben que están asociadas a un incremento de replicación o patogenicidad en mamíferos. Y aquí, si me permitís, os voy a contar una historia de abuelete. Cuando yo estaba en Alemania haciendo mi postdoctoral, como ha citado antes Esteban, estuve en contacto con grupos que entonces eran punteros, ahora ya casi han desaparecido, en la investigación del virus de la gripe, liderados por Rudi Roth, por Christoph Scholtisek, Hans-Dieter Klenk, grupos punteros. Todos ellos trabajaban con virus aviares, H5N1, H7N7, y trabajaban encima de la mesa, ni siquiera en cabinas de cultivo, encima de la mesa. Infectaban animales, me refiero a pollos, y los pollos morían todos, porque era el virus conocido entonces como la peste aviar. Nunca hubo ningún caso en humanos, no se transmitió a nadie, no hubo ningún problema en humanos. Sin embargo, ahora virus aviares están pasando a humanos ocasionalmente.
y presentan mutaciones que sabemos, tanto el H5 como el H7, que sabemos que predisponen a los virus a poder replicar en humanos. Esto sugiere que actualmente, por alguna razón, será sociocultural, los virus aviares están pasando a huéspedes mamíferos y viceversa de una manera continua y les permiten adaptarse un poco y abren la puerta a que se puedan transmitir entre humanos. Bien, o sea, estamos así y ahora, si pasa algo, ¿qué podemos hacer? Primero, hay que tener en cuenta que no estamos en el 18. La situación social, sanitaria, política y demás es distinta. Por tanto, no esperamos una masacre como aquella, pero puede ser de una gran incidencia si hubiera una pandemia de un virus altamente patógeno. ¿Cómo podemos prevenir o curar estas infecciones? Bueno, ahora también disponemos de antivirales. Esto es un modelo estructural de la neuraminidasa, que es la otra proteína que está en la superficie del virus, que es un tetrámero, y este, en contra de la aglutinina, es responsable de eliminar el receptor. Une el receptor, pero lo corta, lo elimina, y por tanto permite la difusión del virus que se produce fuera de la célula, es decir, permite la salida, no la entrada. Bien, como se conoce la estructura desde hace décadas, se han desarrollado inhibidores de esta actividad enzimática, como por ejemplo zanamivir o oseltamivir, que este es el famoso Tamiflu, que evitan la dispersión del virus. Son eficaces y evitan la difusión del virus, pero actúan al final del ciclo viral. Obviamente el virus, que es altamente variable, ya ha desarrollado resistencias, es decir, hay virus de la gripe que son resistentes a estos inhibidores. Pero tenemos la suerte de que recientemente se ha descrito la estructura atómica de los complejos de la polimerasa del virus de la gripe, y se han distinguido allí al menos 3 puntos dianas de antivirales. Uno está en la subunidad PB2 y es el sitio que une el CAP y permite al virus transcribir. Otro está en la subunidad PA y es una actividad endonucleasa que corta el RNA celular. Y otro, por supuesto, es el sitio activo de la polimerasa. Es decir, tenemos 3 sitios donde uno puede pensar en desarrollar antivirales. Y esta es la estructura atómica a nivel de 2 Angstrom, o sea que es fácil de hacer. Pero incluso antes de que estas estructuras estuvieran disponibles, un grupo en Japón desarrolló por técnicas clásicas de cribado un inhibidor de replicación que ellos llamaron T705, nosotros lo hemos usado como control en el laboratorio, y que ahora ya está aprobado en Japón. Es un inhibidor muy eficaz, inhibe la replicación, no sabemos muy bien cómo, es posible que inhiba alterando la fidelidad de la replicación del virus, muy en línea con lo que las propuestas de Esteban, y por tanto ya tenemos otro arma en la mano. Pero, por supuesto, ahora hay compañías, varias, implicadas en el desarrollo, en el diseño, ya a tenor de la estructura atómica, el diseño y el desarrollo de inhibidores de estos 3 sitios potenciales dianas de antiviral. ¿Qué problema tienen los antivirales contra el virus de la gripe? Pueden ser muy eficaces, puede uno combinarlos, pero hay que tener en cuenta una cosa, la infección por gripe es una infección muy rápida. Todos sabéis que cuando habéis tenido gripe, por la mañana estáis tan tranquilos y por la tarde de repente se desploma uno. 39 de fiebre, se desploma y a la cama. Es muy rápido. Y a los 2 días está uno fastidiado. Entonces, ¿qué ocurre si hasta que el médico le prescribe a uno el Tamiflu o el inhibidor A o el inhibidor B y se lo toma? Que, como diría nuestro amigo Robinson, el de la tele, todo el pescado está vendido. Es decir, la infección ya ha llegado a un punto donde se puede aliviar un poco, pero no evitar, ¿vale? Porque es muy rápida. Entonces, estos inhibidores son muy útiles en casos graves, en casos en los que se decide si el enfermo, al tratarlo, se evita que entre en un hospital, o el enfermo que está en un hospital grave, se evita que fallezca. Pero no son tan útiles, probablemente, desde el punto de vista clínico, por la rapidez de la infección, en los casos, digamos, normales y corrientes, que son el 90 y tantos % de los casos. Entonces, lo lógico es ir a buscar una vacuna. Entonces, ¿qué tenemos como vacuna? Todos sabéis que la vacuna se actualiza cada año, que llaman a vacunar
por esta época a todos los mayores de no sé qué, y a las personas afectadas con otras enfermedades, etcétera, etcétera. ¿Cómo se renuevan estas vacunas? Os he hablado del sistema Centinela, la OMS recoge toda esa información y ahora decide cuál es la cepa de virus de los que estaban circulando con mayor probabilidad de proteger a la población el año siguiente. Entonces las compañías fabrican la vacuna y somos vacunados. ¿Eso qué significa? Pues una ingente cantidad de trabajo, una renovación continua, una fabricación puntual cada año de muchas dosis de vacunas, etc. Sería ideal tener una vacuna que sirviera no para un año, sino para muchos o varios años. ¿De acuerdo? Entonces, este es un árbol filogenético de la hemaglutinina, del virus. En azul tenemos las hemaglutininas del virus tipo A, muy lejos del B, del C o del D. Y he marcado aquí las 3 que han producido pandemias normalmente en humanos. H1, H2 y H3. H3 está en el grupo 1, H1, H2 en el grupo 2. Están 2 grupos separados. Bien, y aquí os muestro la estructura del trímero de hemaglutinina. No ya el monómero, sino los 3 monómeros juntos, arrollados uno contra otro. Estas son las cabezas, y no he dicho, pero digo ahora, que nuestro sistema inmune reacciona fundamentalmente contra la cabeza de esta hemaglutinina, que es la parte más expuesta, y al hacerlo los anticuerpos inhiben la unión al receptor y por tanto bloquean la infección. Y estamos protegidos. Pero esta estructura es, desde el punto de vista genético, muy flexible. Quiere decir que puede aceptar muchos cambios sin que se altere grandemente su estructura ni su función. Es decir, cambias media docena de aminoácidos, la hemaglutinina sigue uniendo el receptor, sigue funcionando normalmente y el virus escapa de la inmunidad que hemos generado con la vacuna o con la infección. En estas circunstancias, la única alternativa posible es la renovación de la vacuna continuamente. Es una carrera entre el virus y el fabricante de vacunas. Pero la cosa cambió hace unos cuantos años cuando se describieron anticuerpos que no estaban dirigidos contra esta cabeza, anticuerpos de humanos, sino que estaban dirigidos contra los tallos, que son estructuralmente más rígidos y genéticamente mucho más inflexibles. Es decir, cambian mucho menos. El virus no puede permitirse cambiar eso, digamos, gratis. De hecho, uno de esos anticuerpos, cuando uno muta artificialmente esta posición, se anula la capacidad del anticuerpo para proteger la infección. Estos anticuerpos no actúan sobre la unión al receptor, están muy lejos. Probablemente actúan, aunque no se sabe muy bien, sobre la fusión de membranas, que es la zona que está más cercana al sitio de unión al anticuerpo. Entonces, esto abre una puerta y podemos nosotros redirigir la respuesta inmune nuestra, en lugar de a la cabeza de la hemaglutinina, al tallo, y por tanto protegernos de una manera más eficaz. Esto es difícil, porque esto es inmunodominante. La mayor parte de los anticuerpos están dirigidos contra la cabeza, y muy pocos contra el tallo. Pero por lo menos abre una puerta. Y distintos grupos en el mundo han intentado abordar este problema de distintas maneras. ¿Cómo hacer que el sistema inmune reaccione preferentemente contra los tallos de la hemaglutinina? Yo voy a contaros una de las estrategias, no hay tiempo para contar muchas más cosas, ya me he pasado seguro, y está esquematizado en este diagrama. Esto es de una publicación del año 13, este grupo es el grupo de Peter Palese, ha seguido trabajando sobre esto. ¿Qué pasa cuando cogemos ratones y los inoculamos con una hemaglutinina artificial que tiene el tallo H3 en verde y la cabeza H4? Primero, una segunda inmunización con una hemaglutinina también artificial que tiene el tallo H3 y la cabeza H5. Y una tercera inmunización con un tallo H3 y la cabeza H7. Lo primero que tenemos que pensar es que aquí hay una respuesta inmune primaria, aquí habrá una respuesta inmune primaria contra la cabeza, pero secundaria contra el tallo, porque es la segunda vez que el animal ve este inmunógeno, y aquí habrá una hiperinmunización contra el tallo y una respuesta primaria contra la cabeza, que es distinta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si ahora cogemos el animal y lo infectamos con un virus H3? El animal no ha visto nunca una cabeza H3, pero sí ha visto el tallo. ¿Estará protegido
o no estará protegido? La respuesta es sí, y estos son los datos de esa publicación. Nuestro control negativo: si el animal no está inmunizado en absoluto, os he dicho antes, los virus humanos son poco patogénicos para el ratón, los animales mueren al día 9, si el animal está inmunizado con el virus homólogo, es decir, nuestro control positivo, están protegidos, no muere ningún animal, y si sufren este ciclo de inmunizaciones, están casi igual de protegidos que con una inmunización con el virus homólogo, y no muere ningún animal. Daos cuenta que aquí el animal está viendo solo el tallo del virus que recibe como infección. Por tanto, si está protegido, tenemos que pensar que estará protegido contra cualquier variante de virus H3, cualquier mutante de la cabeza que hubiera escapado de los anticuerpos neutralizantes contra la cabeza. Es decir, esta vacuna ya cubriría muchas cepas del subtipo H3. ¿De acuerdo? Podemos ir más adelante y preguntarnos la siguiente pregunta. ¿Puede haber una inmunidad intersubtípica? Si nosotros ahora inmunizamos con esta construcción, que es H3, H4, H3, H5, H3, H3, y ahora infectamos el animal con un virus H7, que no tiene ni la cabeza ni el tallo homólogo a nada que se le ha producido, que se le ha introducido como inmunógeno. ¿Estará protegido o no? Hay que decir que ese virus, el virus H7, es mucho más patogénico en ratones. Y los ratones se mueren todos al día 6, incluso cuando se protegen con el virus homólogo sufren enfermedad, bajan su peso, pero no mueren. Y cuando se inmunizan con este ciclo de inmunizaciones, lo que ocurre es que la protección es similar a la que hay cuando se inmuniza con el virus homólogo. Es decir, se ha producido una protección, al menos parcial, intersubtípica. Si ahora volvemos a este esquema, vemos que lo que hemos hecho ha sido inmunizar con construcciones de estas y testar la inmunización con este virus. Por tanto, este tallo está en el mismo grupo de las hemaglutininas que dos de los inmunógenos, pero no sabemos si estarían protegidos contra otros de aquí. Pero es un paso adelante muy importante a la hora de pensar que en el futuro será posible el cubrir distintos subtipos con un solo inmunógeno o con una pequeña combinación de inmunógenos cubriendo cepas distintas. He de decir que yo hace 15 años, si me preguntan si esto era posible, hubiera dicho, estamos soñando, y ahora creo que la puerta está abierta, queda muchísimo trabajo por hacer y sobre todo quedan ensayos clínicos por hacer, que son lentos, largos y caros para conseguir la respuesta de si realmente esto tiene una viabilidad o no. Y yo creo que con esto doy por terminado la charla y estoy a vuestra disposición para contestar las preguntas que pueda contestar.